Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente. Continuaremos con el estudio de la oración. Esta es la parte 4. ¿Se han dado cuenta que hemos ido ahondando y mostrando diferentes ejemplos de lo que es la oración? Ahora veremos otra, que es muy diferente a lo que practicamos en algún tiempo, en nuestra ignorancia o también porque así fuimos enseñados. Ahora, muchas veces vamos a Dios por soluciones a nuestros problemas, pero la solución a estos problemas, dice Dios, que son nuestra responsabilidad, ya que se nos ha conferido la autoridad para llevar a cabo la tarea, y además se nos ha dado las herramientas. Un ejemplo de esto está en Éxodo. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pero Moisés estaba bastante equivocado. Primero, él no se contaba entre el pueblo. ¿Cuántas veces dice vosotros? Debería haber sido nosotros. Después dice que Dios hará. Pero la respuesta de Dios no tardó en corregir su creencia errada. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Si Dios nos adoptó como sus hijos e hijas, y Dios nos dio de su espíritu, también con lo anterior nos dio la autoridad, y nos llenó de poder para hacer la labor encomendada. Ahora bien, ¿notan que Moisés habla con Dios? Es lo mismo que hoy nosotros podemos hacer. ¿Por qué seguimos esperando que Él haga lo que pedimos? ¿Cuántas veces le dijo Dios a Moisés: tú hazlo, tú acciona, tú cree? Es lo mismo que Dios nos dice hoy. Jesucristo operó el poder que había recibido de su Padre el día que fue bautizado por Juan en el Jordán. Mateo 12:13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Jesucristo en algún momento le dijo: haz ayuno, reza, ora, gime, suplica, lamentate, tírate al suelo. No. Lo que le pidió fue que hiciera un acto de creencia, de convicción, de creencia en acción de lo que no veía, que se mantuviera creyendo, que extendiera la mano seca. Este hombre no dudó y lo hizo. La duda, el miedo, el temor derrotan las promesas de Dios. Si tienes una necesidad, dale gracias a Dios en el nombre de Jesucristo y haz como si la necesidad la tuviese suplida. Acciona, haz todo lo que esté a tu alcance y cree, como si Dios ya lo hubiera hecho. No pidas más, ya todo es vuestro. Pero volvamos al relato de cómo los apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo, el Consolador del que enseñó Jesús a sus discípulos. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una traducción más precisa del viento recio sería de soplo violento. También se podría traducir como un fuerte respirar. En las instrucciones que le dio Jesús, el Hijo de Dios, a sus discípulos, fue preciso y simple. Lo hizo de una manera simple para que le entendieran. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien te sopla la cara? Se tiende a aspirar. Es un acto reflejo. Para ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, se debe accionar actuando de la misma manera. Primero, se debe creer, sin dudar, que hoy está disponible ser investido con el poder de lo alto, y la acción que debo hacer es
estar tranquilo, aspirando y exhalando normalmente, y tomar la acción de usar los aparatos del habla, las cuerdas vocales, emitir los sonidos, gesticular las palabras audiblemente, decir la primera palabra sin pensarla, ya que la mente no participa en la manifestación de hablar en lenguas. Es una manifestación espiritual. Es el Espíritu Santo que recibí al confesar a Jesús como Señor y creí con el corazón que Dios su Padre le levantó de los muertos. Es en ese momento que Dios entrega las arras del Espíritu. Se es lleno a capacidad con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese mismo momento se está capacitado para orar en el Espíritu, y para hacerlo se debe manifestar la paz que el Hijo de Dios hizo disponible. Juan 14:27. Leamos de nuevo cómo manifestar el Espíritu de Dios. Estar tranquilo, aspirando y exhalando normalmente. Tomar la acción de usar los aparatos del habla, las cuerdas vocales, emitir los sonidos, gesticular las palabras audiblemente, decir la primera palabra sin pensarla, ya que la mente no participa en la manifestación de hablar en lenguas. Es una manifestación espiritual, es el Espíritu Santo que se recibió al confesar a Jesús como Señor y se creyó con el corazón que Dios su Padre le levantó de los muertos. Es en ese momento que Dios entrega las arras del Espíritu. Se es lleno a capacidad con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese mismo momento se está capacitado para orar en el Espíritu. Y para hacerlo se debe manifestar la paz que el Hijo de Dios hizo disponible. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si se está turbado o se tiene miedo, no se podrá reconocer la suave y apacible voz y presencia de Dios, porque Dios es como el silbo apacible del pasaje de Primera de Reyes 19, 11 al 13, para que ustedes lo lean. Nuestro Padre se manifiesta en la quietud, en el orden tanto mental como asimismo en el ámbito físico. Ahora bien, lo que aconteció el día de Pentecostés, las lenguas repartidas como de fuego, fue un milagro. ¿Cuál fue el propósito? Llamar la atención a la solemnidad de lo que en ese momento acontecía. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Pensaban lo que estaban diciendo? No, porque hablaban en lenguas lo que el Espíritu de Dios en ellos les daba que hablasen. Ahora se entiende por qué el hablar en lenguas es la adoración perfecta y por qué Dios busca tales adoradores para que le adoren. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Se entiende que es una necesidad adorar espiritualmente porque Dios es espíritu. Pero para hacerlo se debe creer que está disponible en este tiempo, ser lleno hasta desbordar del Espíritu Santo. Y se debe creer lo que Dios inspiró a los santos hombres, incluyendo a su Hijo Jesucristo, el único camino que lleva al Padre. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos que le enviaría un consolador y que no los dejaría huérfanos? Pero había una condición: guardar sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si se ama la palabra de Dios y se quiere ser morada de Dios y de Cristo, solo existe una condición: creer y actuar. Y el propósito de Dios se cumplirá al igual que se cumplió el día de Pentecostés. Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro hecho por Dios el día de Pentecostés fueron las lenguas repartidas como de fuego, y que además los habitantes de Jerusalén entendieran en su idioma nativo lo que los discípulos hablaban en lenguas, porque hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, ¿qué hablaban? Las maravillas de Dios. Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Saben lo que los espíritus diabólicos le impulsaban a decir a estas gentes que tenían permeables sus mentes a su influencia diabólica? Que los discípulos de Jesús, que habían recibido el Espíritu Santo de la promesa y que lo manifestaron hablando en lenguas, estaban ebrios, borrachos. Así que no es de asombrarse que hoy, al enseñarles a la gente que participan en las diferentes religiones que pueden y deben manifestar el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, porque es la voluntad de nuestro Padre que se nos tilde de locos, porque se niegan a creer que también en este tiempo esté disponible hacer realidad en la vida del que cree la promesa de Dios profetizada por Joel, por Juan Bautista, por Jesucristo mismo, la de recibir el Espíritu Santo, el poder de lo alto y manifestarlo hoy. Debe entenderse que Dios no hace acepción de personas y que no tiene favoritos. El regalo del Espíritu Santo es para todos los que crean la promesa, que crean que tenemos un Dios que no cambia, que crean en un Dios que está vivo y que es poderoso, así como que es poderoso el poder de lo alto recibido por todo aquel que cree lo dicho y hablado por Dios mismo desde su palabra revelada. Ese poder es tan grande que no se llega a dimensionar si no se entiende espiritualmente. Se tiene que lograr asimilar en el corazón el centro de creencia de la voluntad que se recibe a Dios y a Cristo en nosotros, y que ocurre en el instante mismo que creyendo confesamos Romanos 10, 9 y 10, ya que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y el significado de la palabra amén es así sea. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Hijo de Dios les enseñaba a sus discípulos y les confirmaba que cuando su Dios y Padre hace una promesa, Él cumple la promesa hecha. ¿Cuál está esta promesa? Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Proverbios 1:23. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahora entienden que no es solamente que se habla el hablar en lenguas en el libro de Hechos. Dios lo venía anunciando, imagínense, por Joel, después en Proverbios, porque Dios siempre ha deseado y siempre ha buscado un pueblo que le adore en espíritu, porque Él es espíritu. Proverbios 1:23. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros y nos hace saber sus palabras, su voluntad, por medio de su Espíritu Santo. ¿Debo pensar antes de manifestar el hablar en lenguas? ¿Debo temer o dudar que sea la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan de que estudiamos anteriormente que debíamos saber que estaba disponible? Con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, podemos con certeza asegurar
que recibir el Espíritu Santo de Dios está disponible en este tiempo y que es necesario manifestar el Espíritu Santo de Dios que recibimos al renacer. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo que había recibido, cita la profecía de Joel. No olviden quién era Pedro. Era un pescador. Por tanto, no tenía acceso a los rollos que eran leídos en los templos por los sacerdotes, fariseos y saduceos. ¿Cómo lo supo entonces? Por inspiración divina por medio de ese Espíritu Santo que él tenía, que había recibido y que había manifestado. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Espíritu Santo de Dios en Pedro le instruye en ese momento por inspiración divina que hacía ya mucho tiempo que había sido hecha esta promesa y que un santo hombre siendo inspirado por Dios escribió. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El cumplimiento de esta promesa fue hecha disponible por la obediencia de Jesucristo. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es una apología, un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo, de la verdad. Una verdad que era ignorada por la gente de ese lugar y que al igual que en ese tiempo, hoy también es ignorada, negada y rechazada por los religiosos e incrédulos. Nosotros los renacidos somos los testigos de la verdad de Dios hoy, ya que tenemos y manifestamos el Espíritu Santo de Dios como arras, prueba. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sabemos que esta gente, la casa de Israel, sumados a los fariseos y a los saduceos, estaban influenciados por diferentes espíritus diabólicos, tales como bestial y cruel, homicida, engañador, perverso, injuriosos, soberbios, inventores de males. Ahora, sabiendo lo anterior, todo aquel que crea que Jesucristo es Dios está ciego, está influenciado por el Dios de este siglo, el padre de mentira, y sus huestes, ya que no entiende el propósito de la venida del Mesías y de la obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, a los designios de su Padre en el cumplimiento de su ministerio aquí en la tierra y de su resiliencia al soportar las torturas sufridas a mano de los fariseos y saduceos religiosos y los soldados romanos. No valora los padecimientos del Hijo de Dios en la cruz, lo que hace imposible que lo pueda hacer su Señor, y menos que lo pueda hacer su Salvador personal. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al compungirse de corazón, mostraron dos cosas. Primero, se dieron cuenta del error cometido reconociéndolo y arrepintiéndose genuinamente. Segundo, creyeron con lo más profundo de su ser, el cardia, el corazón espiritual, que lo que se le estaba enseñando era la doctrina correcta y que su propósito era corregir la práctica errada que hasta ese momento tenían. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no pidió agua para bautizar, sino les dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Esa es la única manera de recibir el perdón de los pecados y recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Fuiste llamado? ¿Escuchaste la apacible voz de Dios en su palabra revelada?
entonces para ti también es la promesa, porque Dios no hace excepción de personas, sino de condición, y la condición es creer. Se preguntarán qué relación tiene todo lo anterior con el tema que estamos abordando. Mucho. Estamos sentando las bases para llegar a manifestar la oración perfecta. Se debe entender que el significado de la palabra oración es muy diferente a lo que las religiones practican y enseñan. Eso es lo que debemos tener claro. Estas son las bases para poder llegar a adorar en espíritu y en verdad, tal como Dios busca que le adoremos. Dios les bendiga y nos estamos viendo.